Hola amigos inconformistas de las críticas de motos, bienvenidos, soy Josu Gómez y os saludo a todos, a los nuevos también, que he visto que os habéis suscrito muchos nuevos amigos y nada, espero que seamos muchísimos más amigos muy pronto, cada vez somos más. Hoy os quiero hablar de una cosita que me ha llamado la atención y es que la nueva Yamaha, la 700, la que todavía no ha llegado y que todos estamos esperando a verla en la realidad porque solo hemos visto vídeos y pruebas, y me he fijado que en la página web podemos configurarla a nuestro gusto, y configurándola a nuestro gusto he visto que el precio que tiene es un precio un poco engañoso. Acompañadme que vais a ver de lo que os hablo. Os invito a que entréis en la página web oficial de Yamaha, como estoy haciendo yo. Os vais a Horroa, Aventure, aquí la tenemos, 700. Aquí la podemos ver muy bonita. Y aquí abajo tenemos un apartado que pone configurar tu Teneré 700. Aquí nos sale y dice crear tu Teneré 700 de ensueño. Le damos y aquí la tenemos. Esta página nos permite configurar nuestra moto y ver cómo quedará con todos los componentes. Aquí nos la presenta en un entorno paradisiaco, aquí en un desierto, con unas columnas árabes, es como si estuviera en una especie de palacio, y la verdad que la moto queda preciosa. Como en este apartado podemos ver que la podemos cambiar de color. Aquí la vemos en negro total. También la podemos poner en rojo. A mí en negro me gusta mucho, pero sin embargo la veo un color poco campero. La vamos a ver en este color que digamos es una cosa intermedia, con azul, gris y negro. Un color muy bonito con las llantas azules, muy bonito, muy bonito. Bueno, como veis, el precio es 9.499 euros. En España, supongo que en el resto de Europa rondará por ahí. Si estáis viendo el vídeo desde un país, desde América, pues seguramente sean otros precios diferentes. Será en vuestra moneda, en España el euro y en la mayoría de países de Europa. Pero bueno, esto voy al tema del precio, porque este precio ya os digo que puede variar mucho. Lo que voy es al tema de la comparación con otros. Como veis, 9.499 euros es un precio muy atractivo si lo comparamos, por ejemplo, con el precio de la Africa Twin que vemos aquí abajo, que es de 14.350 euros, o del de la KTM 790, que tenemos un precio de 13.299 euros en su versión R. Y aquí ya vemos que tiene algunas características que empezamos ya a sospechar. Lo primero, una moto de campo que hace con este pequeño cubrecárter, colector de escape aquí a la vista. Si os fijáis, la línea de salida de piedra de la rueda está muy directa al colector, por lo tanto este colector se va a llevar muchas pedradas saliendo de esta rueda en campo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ponerle una protección. Venimos aquí abajo y vamos a ver dónde están las protecciones. Aquí a la izquierda podemos ver que tenemos las protecciones. Vamos a ver, protecciones, componentes de protección. Primero, el cubrecárter lo añadimos. Muy bien, ya tenemos la moto protegida con el cubrecárter protegido, los colectores protegidos y la moto mucho más protegida. Pero ¿qué pasa? Que ya vemos que ya el precio ya no es tan atractivo, 9.813 euros por la Yamaha. Ahora decimos que ya tenemos la Yamaha, nos queremos ir a un viajito de un fin de semana y decimos, bueno, voy a ir a una excursión por campo, pero me quiero llevar un pantalón para cuando llegue al hotel, ponérmelo y relajarme un poco, y unas zapatillas, unas chancletas para ducharme. Me vengo a la moto y digo, ¿dónde pongo la bolsa? Si aquí no hay nada, si aquí lo que hay es prácticamente el guardabarros. Efectivamente, amigos, Yamaha nos vende la moto pelada. La comparamos con la Africa Twin, vemos que esta lleva su porta equipajes con sus asas, y si la comparamos con la KTM 790, también vemos que aquí lleva su portabultos, o con la Guzzi V85 TT. Vaya hombre, con la Yamaha. ¿Qué le pasa a la Yamaha que no nos pone portabultos? Aquí esto es el guardabarro, aquí no podemos poner las cosas. No hay problema. Yamaha ofrece que le pongamos, aquí lo tenemos en la parte de equipaje, que le pongamos porta equipajes. Se lo ponemos. Esto ya es otra cosa. Aquí ya podemos atar la bolsa, una bolsa estanca con unos pulpos, y irnos tranquilamente de excursión.
y echar el fin de semana por lo menos. Pero vaya, qué pena, ya no son 9.500, ya vamos por 10.086 euros. Sí, amigos, esta para mí es la configuración mínima que tendría que traer la Yamaha de fábrica. Evidentemente, a todas las motos, si le quitamos componentes y luego los vendemos aparte, pues podemos bajar el precio de la moto, pero esto es un poco hacer trampa, entiendo yo. Porque las motos tienen que, si es una moto off-road, tiene ya que venir preparada para aguantar el uso que le quiere dar cualquier usuario. Imaginaros que queremos usarla para ir al trabajo, que mínimo que tenga un soporte para poner el top case, para meter el casco, o para meter una chaqueta, o para meter el pan después de venir a comprar el pan. Esto mínimo, esta moto tendría que traer esto como mínimo de fábrica. No podemos venir con una moto pelada. ¿Esto qué es? Bueno, pues ya vemos que ya el precio ya son 10.086 euros, ya no son los 9.500. Pero como sé que vosotros sois muy exigentes, pues vamos a seguir poniéndole cosillas a la moto. En vídeos anteriores os dije que estos tubos no me gustaban ni un pelo como quedaban aquí al aire para los vuelcos. No hay problema, Yamaha nos da la solución también. Y nos vamos a los protectores de motor, se lo ponemos también. Vamos para acá y veis, ya tenemos aquí el protector. Ya cuando se nos vuelque la moto, lo primero que va a dar va a ser el hierro protector y por tanto ya estos tubos van a estar mucho más protegidos. Bueno, esto para mí ya sería una moto de campo más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Vamos a mirar aquí abajo. Hoy ya no son 9.500, ya vamos por 10.348 euros. Vaya hombre, bueno, en este caso no podemos compararlo con nada más que con la KTM 790, que como veis viene con el depósito que hace de protector de motor y con el cubrecárter que ya más o menos lo trae bastante completo. Le falta aquí un trocito, en este trocito que he visto que en el mercado auxiliar ha salido ya una placa que se coloca aquí atornillada y que protege este pequeño trozo de colector que queda al aire. Pero pensadlo bien antes de ponerlo porque tiene unos pequeños inconvenientes. Si os fijáis, en esta moto cuando vamos en marcha, por aquí entra el aire, enfría el colector, que como sabéis esta parte del colector es la que se puede llegar a poner al rojo vivo, como he visto yo algunas veces. Por tanto, esta parte del escape es la que necesitamos que se ventile. Como veis, una vez que entre el aire por aquí, va a pasar por el motor y el cubrecárter, el hueco que queda, y nos va a salir por aquí y se nos va a ir. Si tapamos esto, estamos evitando este paso de aire, estamos limitando la refrigeración del motor y por tanto podemos tener un problema. Además, he visto que el que hay en el mercado son unos agujeritos muy pequeños que en caso de barro se pueden llegar a taponar. Si se taponan, este colector puede llegar a estar al rojo vivo y podemos tener un problema. Yo me lo pensaría antes de poner esta tapa en esta moto. Pero volvemos a nuestra Yamaha Teneré, que la tenemos aquí ya en un entorno precioso, aquí en las dunas, junto en un palacete. Fijaros cómo queda cubierto el cubrecárter, cómo cubren los colectores, pero sin embargo si os fijáis, Yamaha lo deja muy abierto. ¿Para qué? Para lo que os he dicho hace un momentito, para que refrigeren los tubos. Es que estos tubos son los que se llevan los gases a la máxima temperatura y estos colectores hay que refrigerarlos, no se pueden tapar. Vamos a seguir viéndola por detrás. Aquí vemos el portabultos. ¿Cómo se puede vender una moto sin portabultos, por favor? Aquí el cubremotor, fijaros la varilla del cambio que ya más o menos queda protegida. Si no le ponemos esto, al primer vuelco que tengamos se nos puede partir esta varilla, doblar o romper. Realmente estéticamente queda muy bonita esta moto. Yo mantengo mi teoría de que este asiento, que es el que trae original de casa, queda muy bajito en comparación con la cúpula. Y Yamaha parece ser que piensa lo mismo. Entonces vamos a ver si hay alguna solución para ello.
Efectivamente, tenemos el asiento rally. Vamos a ponérselo por curiosidad a ver cómo queda. ¿Veis? Este asiento ya queda más alto. Al quedar más alto ya hemos ganado unos centímetros para la altura del cuerpo para que podamos ver mejor a través de la cúpula. Fijaros que este asiento ya queda más alto, ya una posición más ahorrosa. Nos va a permitir movernos más hacia atrás, hacia adelante y sobre todo en la posición sentado vamos a ir más altos, vamos a ver mejor. Vamos a quitarlo y así veréis la diferencia. Un momentito, vamos a ver confort, quitamos el asiento rally, lo vamos a quitar. Lo quitamos. ¿Veis que queda mucho más bajo? Lo volvemos a poner. ¿Veis que queda mucho más alto? Problema, lo de siempre. Las piernas del piloto, que este asiento estaba a 83 centímetros y con este seguramente llegue a los casi 88 centímetros o casi 90 centímetros cuando le pongamos este asiento. Entonces el problema es los pilotos menos altos. En fin, si le ponemos el asiento rally, que creo que esta moto ya va tomando un aspecto mucho más radical, mucho más campero al ponerle el asiento, sus protecciones, etcétera, pero ahí ya no es tan barata, ya vamos por 10.716 euros. Esta motillo de campo ya no es tan barata. Y otro factor a tener en cuenta es el peso. Una vez que le pongamos el portabulto, el cubrecárter sobredimensionado y las protecciones laterales del motor, pues esto es peso, esto pesa. Seguramente se nos vaya la moto por encima de los 220 kilos. Por lo tanto ya la moto no es tan ligera, ya entra dentro de las motos de un peso considerable. Recordar que esta moto tiene 73,4 caballos para mover 220 kilos más el piloto, más si llevamos pasajeros, más si llevamos equipaje. Ojito con la potencia, que podría quedarse un poco justa en un momento dado. Bueno, pero por lo demás yo recomiendo la moto porque para mí es preciosa, es una moto estéticamente muy conseguida. Bueno amigos, ya nos quedamos sin tiempo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, si no estáis suscritos, pues suscribiros y así podréis ser avisados de los nuevos vídeos que voy a ir sacando. Ya sabéis que a mí no me paga ninguna marca ni quiero que me pague y por tanto soy totalmente independiente. Y si no queréis que os avisen por los vídeos, no os preocupéis, os suscribís, que simplemente para que seamos amigos, que ser amigos también es muy importante en la vida. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos.